Bola de inútiles. ¿Cabrones? ¿O qué? ¿Tragaron por la nariz? Esas espaldas encorvadas parecen gusanos cocidos. ¿Y si hoy mismo los doy de baja a todos y los mando a rodar por ahí? En la sierra de Durango. El viento helado que bajaba por las laderas golpeaba sin piedad los rostros de los reclutas, pero en ese momento, más aterrador que el viento era el bramido del mayor Carlos Torres, el oficial de operaciones, que gritaba a pleno pulmón con un megáfono en la mano desde lo alto de una plataforma. El campo de entrenamiento de la 12, Brigada de Infantería, Caudillos, era un verdadero infierno en la tierra. Los instructores, con sus buenas rojas, empujaban a los soldados a las fosas de lodo como si fueran demonios, mientras el mayor Torres supervisaba la escena, no con una vara de mando, sino con un hueso grasiento de carnitas en la mano. La lluvia del día anterior y el sudor de los soldados habían convertido el campo en un lodazal pegajoso, de la boca de los soldados, que repetían una y otra vez el ejercicio número 8, la torsión completa. Escapaban gemidos agónicos, soldados vomitando, otros revolcándose de dolor por calambres en las piernas, y sobre ellos, los gritos ensordecedores de los instructores, creaban un caos que te hacía perder la cabeza. Sin embargo, en un rincón del campo de entrenamiento, dentro de la carpa del puesto de mando, se desarrollaba una escena de un mundo completamente distinto. Lo que se filtraba por las rendijas de la lona no era olor a sudor, sino el delicioso aroma de carnitas y el penetrante tufo a tequila. El mayor Carlos Torres estaba sentado con las piernas cruzadas con arrogancia, de espaldas al tablero de situación del entrenamiento. A su lado, 2 capitanes y un sargento se afanaban en llenarle el vaso, como si sirvieran a un rey. Mi mayor, los de esta generación salieron muy delicados. Creo que hay que apretarles más las tuercas para que se les quite lo blando. El comandante de la compañía de apoyo de combate sirvió tequila en el vaso vacío del mayor Torres con una sonrisa servil. El mayor se limpió los labios brillantes y soltó una carcajada. Así son todos los de ahora, con sus celulares y sus cosas. Tienen la cabeza podrida. Creen que el servicio militar es un campamento de verano. Oye, mira a esos del tercer pelotón. Están hechos un desastre. Dile a un instructor que les haga meter la cabeza en el charco de lodo. A la orden, mi mayor. Mientras el capitán transmitía por radio la orden, que rayaba en el abuso. El mayor Torres se metió un trozo de carnitas en la boca y eructó ruidosamente, mientras ellos convertían el sufrimiento de los soldados en botana para su borrachera. Un viejo jeep militar se detuvo en el puesto de guardia de la entrada del campo de entrenamiento. La puerta se abrió y unas botas de combate, opacas por las salpicaduras de lodo, pisaron con fuerza el suelo fangoso. Quien bajó del vehículo era una oficial con la insignia de subteniente, recién salida de la academia. Un rostro pálido se asomaba bajo el casco, que cubría una holgada camisola de campaña. A primera vista, parecía una mujer de aspecto delicado. Sin embargo, su mirada era más fría y afilada que el gélido viento de la sierra. Su nombre era Valentina Reyes. Tenía 39 años. Era la general de brigada más joven en la historia del ejército mexicano y, en 3 días, asumiría el mando de la 12 Brigada, un arma humana que había servido en el legendario Cuerpo de Fuerzas Especiales, donde se ganó el apodo de La Víbora, llevando a cabo operaciones antiterroristas. La razón por la que se presentaba allí, habiéndose quitado las 2 estrellas de los hombros para lucir la única barra de subteniente, era clara. Esta unidad está podrida hasta la médula, y no creeré en nada hasta que lo vea con mis propios ojos. Valentina se repitió esto para sus adentros mientras se ajustaba el uniforme. La información que su red había recopilado sobre la 12 Brigada era desoladora. Las denuncias por abusos llovían y los accidentes por la falta de disciplina de los oficiales eran constantes. Sin embargo, los informes que llegaban a los altos mandos siempre estaban maquillados con mentiras como, sin novedad, o, preparación para el combate óptima. Ella había emprendido esta peligrosa misión encubierta para ver desde la posición más baja cómo trataban a los que pronto serían sus soldados. Al entrar con paso firme en el campo, el guardia de la entrada la abordó, desconcertado. Con su permiso. ¿A qué se debe su visita? El soldado se quedó con los ojos como platos ante la aparición de una subteniente desconocida. Nunca antes había visto a una oficial presentarse en un campo de entrenamiento sola, sin un asistente y con equipo de campaña. Valentina le devolvió el saludo con torpeza y recitó la identidad falsa que había preparado. Soy la subteniente Valentina Ríos, recién asignada a la compañía de mando. Se me ordenó observar y participar en el entrenamiento.
¿Dónde se encuentra el oficial de operaciones? Su voz era grave, pero con un filo de autoridad. El guardia, intimidado, señaló con el dedo la carpa del puesto de mando. Está en la carpa central, mi teniente, pero ahora mismo está de muy mal humor. Entendido. Gracias. Valentina se dirigió hacia la carpa. Con cada paso, la cruel realidad del campo de entrenamiento se desplegaba ante sus ojos. Los labios de los soldados, que se revolcaban en charcos helados en pleno diciembre, estaban morados por el frío. Sus uniformes, mojados y rasgados, ya no cumplían su función, y el terror se reflejaba en los rostros de quienes cruzaban un puente de cuerdas sin ningún equipo de seguridad. Según el reglamento, ya deberían haber tenido un descanso, pero los instructores no dejaban de hacer sonar sus silbatos. Al acercarse a la entrada de la carpa, un hedor a alcohol le revolvió el estómago. Valentina frunció el ceño instintivamente. Esta situación le resultaba mucho más nauseabunda que las noches en vela que pasó en sus días de fuerzas especiales. Moviéndose en pleno territorio enemigo, respiró hondo y, de un tirón, abrió la lona de la entrada. Con su permiso, me presento. Soy la subteniente Valentina Ríos. Se me ha ordenado incorporarme al entrenamiento a partir de hoy. El ambiente dentro de la carpa se congeló al instante. Las manos de los capitanes, que levantaban sus vasos de tequila, se detuvieron en el aire, y la mirada del mayor Carlos Torres, que masticaba carnitas, se clavó en Valentina. El mayor le examinó de arriba abajo sin siquiera tragar la comida que tenía en la boca. Era una mirada lasciva e insultante, como la de un mercader regateando en un tianguis. ¿Y esto qué es? Ah, ¿así que tú eres la nueva subteniente de la que hablaban? El mayor Torres se recostó en su silla, con una postura displicente, y se sacó un trozo de carne de entre los dientes con un palillo, hablando con un tono burlón. Su actitud era la arrogancia personificada, ni siquiera se dignó a devolverle el saludo. Afirmativo. Mi mayor. Me presento conforme al reglamento de entrenamiento. Valentina respondió manteniendo una postura firme e impecable. Su mirada penetrante escaneó con precisión la camisola desabrochada del mayor y las botellas de tequila esparcidas sobre la mesa. El mayor soltó una risita, como si no pudiera creer lo que oía. Oigan, capitanes, ¿escucharon eso? Dice, reglamento de entrenamiento. Oye, muñeca, esto no es la escuela. ¿Y qué hace una mujer en un entrenamiento como este? Unas como tú son mucho más útiles para la defensa nacional sentaditas en una oficina, sirviendo el café. ¿Entendido? A las palabras del mayor, los oficiales a su alrededor soltaron risitas crueles. Era un comentario abiertamente sexista y un insulto a su persona, pero Valentina no movió ni una ceja. Por dentro, sentía el impulso de volcar la mesa y romperle las articulaciones al mayor, pero apenas pudo contenerse apretando los puños. Aún no era el momento. En el ejército no hay distinción de género. Mi mayor, recibiré el mismo entrenamiento que todos. Ante la firme respuesta de Valentina, el rostro del mayor se contrajo. Hizo un gesto con la mano, como si la espantara. Ah, mira cómo responde la señorita. Se ve que tienes agallas. Bueno, pues inténtalo. Pero si luego vienes llorando y pidiendo que te manden a casa, te juro que no habrá piedad. El mayor se levantó de su asiento, tambaleándose, y se acercó a Valentina con paso lento. Un olor nauseabundo a alcohol la golpeó. Le dio unas palmaditas en el hombro y le susurró al oído con una voz baja y lasciva. El uniforme te queda un poco flojo. No te luce bien. Ya veré si luego te ayudo a corregir tu postura en privado. El cuerpo tiene que ser flexible para aguantar bien el entrenamiento, ¿sabes? Era un acoso sexual flagrante. La mirada de Valentina se endureció al instante. Por un momento, una aura gélida y letal la envolvió, la misma que emanaba en sus días en las fuerzas especiales justo antes de degollar a un enemigo. Pero el mayor, borracho, no percibió esa sed de sangre y se limitó a sonreír con malicia. Lo tendré presente, mi mayor. Y lo registraré. ¿Qué? ¿Vas a escribirlo en tu diario? Ja, ja. Oye, ve a revolcarte junto al número 88, ahora. Ante el grito del mayor, Valentina se dio la vuelta y salió de la carpa. Apenas puso un pie afuera. El viento frío del invierno le refrescó la cabeza acalorada. Revisó la pequeña grabadora que llevaba oculta. La luz roja parpadeaba con claridad. Lo recogeré todo, sin falta. Cada una de las asquerosas palabras que has soltado será la soga que te apriete el cuello. Valentina, sin dudarlo, caminó directamente hacia el lodazal. Los soldados la miraban de reojo. Era una escena insólita, una oficial, y además mujer,
revolcándose en el fango junto a ellos. Número 88. Mira esa postura. ¿Creíste que por ser oficial te la íbamos a perdonar? Mete la cabeza. Un instructor con boina roja le gritó. En realidad, los instructores también parecían incómodos. Imponer un castigo a un oficial era algo delicado, pero con el mayor Torres observando, no tenían otra opción. Valentina, sin decir una palabra, hundió la cabeza en el lodo. El agua helada y sucia le entró por la nariz y la boca, pero no se inmutó. A su lado, un soldado jadeaba. En su placa de identificación, cubierta de barro, se leía, Sargento Javier Mendoza. Con la cabeza hundida en el lodo, le habló en voz baja. Mi teniente, ¿se encuentra bien? Tómelo con calma. Ese perro rabioso del mayor Torres anda borracho y no sabe lo que hace. Si se esfuerza demasiado, se va a lastimar. Valentina giró ligeramente la cabeza para mirarlo. Era un sargento de rostro juvenil, con los labios partidos y sangrando, pero sus ojos mostraban una preocupación genuina por la subteniente recién llegada. Valentina sonrió levemente bajo el lodo. Estoy bien. Soy soldado. Si ustedes lo hacen, yo también. Pero, aún así, usted es mujer. Ese tipo la va a tratar peor solo por eso. Hace un rato le dijo al jefe de pelotón. Oye, 88 y 89. A tierra. Arriba. El silbato agudo del instructor interrumpió la conversación. Valentina y el sargento Mendoza volvieron a revolcarse en el fango. Pasaron 2 horas. Y la intensidad del entrenamiento se volvió inhumana. El mayor Torres salió de la carpa y se dejó caer en una silla, observándolos como si fueran perros en una pelea. Oye, subteniente Reyes, estás enseñando el trasero al cielo. ¿Así piensas tener hijos? Agáchate más. Los comentarios vulgares del mayor se extendieron por todo el campo a través del megáfono. Los rostros de los soldados se contrajeron con disgusto. Eran palabras que incluso a ellos les resultaban vergonzosas y ofensivas. Sin embargo, Valentina, con los labios apretados, siguió las órdenes en silencio. Su uniforme de combate estaba hecho jirones y cubierto de lodo. Irreconocible. La piel de sus palmas se había desprendido y sangraba, y sus rodillas le dolían como si fueran a romperse, pero su postura no flaqueó. Aunque su condición física había disminuido un poco desde sus días en servicio activo, su fuerza mental seguía siendo la de la legendaria jefa de equipo de las Fuerzas Especiales. Cuando el sol comenzó a ponerse y las sombras de las montañas se alargaron, se les concedió un breve descanso. Los soldados se desplomaron en el suelo, jadeando. Valentina se apoyó en el tronco de un árbol, tratando de recuperar el aliento. En ese momento, el sargento Mendoza se acercó con cautela y le ofreció su cantimplora. Beba, mi teniente. Si no bebe algo, se va a desmayar. Valentina bebió el agua de un solo trago. Estaba tibia y sabía a tierra, pero para su sed ardiente, era como agua bendita. Gracias, sargento. Oye, ¿el mayor Torres siempre es así? Preguntó en voz baja. El sargento Mendoza miró a su alrededor y suspiró profundamente. Ni me lo diga. Si solo fuera así durante el entrenamiento, sería una bendición. Normalmente es peor. Juega con los permisos de los soldados como si nada. Y he visto cómo abofetea a los suboficiales en fila en las fiestas. El mes pasado, casi vuelca un vehículo porque le pateó el casco a un conductor que se estaba quedando dormido. La mirada de Valentina se volvió gélida. La situación era mucho peor de lo que había imaginado. No era una simple cuestión de disciplina, eran actos criminales. ¿Y nadie informa a los comandantes? El capitán de mi compañía no tiene poder. El mayor Torres lo intimida con su antigüedad y anda diciendo por ahí que es muy amigo del coronel. Así que nadie se atreve a tocarlo. Y nosotros, los soldados de tropa, pues solo esperamos el día de nuestra baja, viviendo como si estuviéramos muertos. En las palabras del sargento Mendoza había una profunda resignación y derrota. Estos jóvenes, que sacrificaban su juventud para defender a su país, estaban siendo quebrantados no por el enemigo, sino por la corrupción de sus propios mandos. Valentina sintió un dolor sordo en el pecho. Le devolvió la cantimplora y le apretó el hombro con fuerza. Aguanta un poco más. Pronto todo va a cambiar. ¿A qué se refiere? A que la dirección del viento va a cambiar. Apenas terminó de hablar, el grito del mayor Torres rompió el silencio. Oye, Valentina Reyes, ven aquí. Me duelen un poco los hombros. Ven a darme un masaje. Es parte de tu deber como subteniente cuidar el bienestar de tu superior. Es una orden. La mirada de Valentina, fija en la carpa, emanaba una frialdad asesina.
Se levantó de un salto. El polvo de lodo seco cayó de su uniforme. Voy para allá, dijo secamente, y caminó con paso decidido hacia el mayor Torres. Su andar ya no era el de una subteniente novata. Eran los pasos sigilosos y amenazantes de una fiera acechando a su presa. El sargento Mendoza, al verla alejarse, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El viento realmente estaba cambiando. En medio de la ráfaga helada, una llama ardiente comenzaba a avivarse. Valentina entró en la carpa. El mayor Torres estaba recostado de lado en un catre de campaña, con los botones de la camisa desabrochados. ¡Ay, qué dolor de cuerpo! Oye, ¿qué haces ahí parada? Ven rápido a masajearme aquí. A ver qué tal lo haces. Valentina se acercó lentamente y se detuvo junto a su cabeza. Lo miró con frialdad y abrió la boca. Mayor Carlos Torres. ¿Es esta una orden legítima relacionada con el cumplimiento de una misión de combate? ¿Qué? ¿Estás loca, maldita? Si te digo que lo hagas, lo haces. ¿Acaso quieres que arruine tu expediente? Para mí, darte de baja es pan comido. El mayor se incorporó de golpe y extendió la mano para agarrarla del cuello. En ese instante, la mano de Valentina se movió como un rayo, con un sonido seco. La muñeca del mayor fue interceptada en el aire. ¡Ay! ¡Ah! ¡Suéltame! El mayor gritó, pero la fuerza del agarre de Valentina era sobrehumana. Ella le apretó la muñeca como si fuera a rompérsela y dijo con una voz baja y amenazante: «Quitarme el uniforme está fuera de su alcance, mayor. Pero le aseguro que el suyo, yo misma lo haré pedazos». «Espérelo. Tú. Esto es insubordinación. Policía militar. Llamen a la policía militar». Valentina soltó su mano bruscamente. El mayor perdió el equilibrio y cayó torpemente sobre el catre. Valentina lo miró con desprecio. Se dio la vuelta y salió de la carpa sin mirar atrás. «Tenga cuidado esta noche. Mayor. Nos vemos en 3 días». Sus últimas palabras se dispersaron con el viento nocturno, pero la gélida advertencia resonó en los oídos del mayor. Él, furioso, arrojó una botella de tequila. «Maldita loca. Ya verá que no me quedo de brazos cruzados. Mañana, en la pista de obstáculos, la voy a dejar medio muerta». Pero el mayor Torres no tenía ni idea de con quién se había metido. No sabía que la persona a la que había provocado era el ojo de un huracán que sacudiría a la 12 Brigada, la comandante que se sentaría en la cima de la organización, y que en 3 días, el lugar donde estaría no sería la alta tribuna del patio de armas, sino frente a las llamas ardientes del infierno. A medida que la noche avanzaba, un pesado silencio se apoderó del campo de entrenamiento. Los soldados, agotados, dormían, pero Valentina permanecía despierta. En su tienda, sacó una vieja libreta y comenzó a llenarla de anotaciones. No eran simples notas, era un meticuloso plan quirúrgico para extirpar los tumores cancerosos que carcomían la brigada. En el lugar más bajo de la unidad, Caudillos, la estrella más brillante se preparaba para arder. 5:30 de la mañana. El sol de invierno en Durango aún se mostraba perezoso, y mientras los alrededores estaban sumidos en una oscuridad casi total, el agudo sonido de la diana de la corneta taladró los tímpanos. El aire dentro de la tienda era tan cortante que se formaba escarcha. Los soldados se levantaron con dificultad, entre gemidos y quejidos. El dolor muscular les recorría el cuerpo como si hubieran recibido una paliza, pero no había tiempo para demoras. Todos sentían instintivamente que un pequeño retraso desataría un infierno aún peor que el de ayer. Valentina dobló su saco de dormir con calma y se calzó las botas. Tenía los pies tan hinchados que atarse los cordones era una tortura, pero sus manos no mostraron ni un ápice de vacilación. Salió de la tienda y aspiró profundamente el aire helado de la madrugada. Un olor a tierra húmeda mezclado con una tensión palpable. Era casi como el olor del campo de batalla. Una espesa niebla cubría el patio de armas. De la boca de los soldados formados para el pase de lista salían constantemente nubes de vaho blanco. En la tribuna, el mayor Carlos Torres, que la noche anterior había estado de fiesta, permanecía de pie con los ojos inyectados en sangre, ya fuera por la resaca o por la rabia. Su expresión parecía aún más feroz que la de ayer, con las manos metidas en los bolsillos, donde guardaba calentadores de manos. Observaba con desprecio a los soldados que tiritaban de frío. «Atención, verifiquen que no se haya escapado ningún cobarde durante la noche». Una vez que el oficial de guardia terminó de pasar lista, el mayor Torres tomó el micrófono. «Ayer, viendo el desastre de entrenamiento que hicieron, se me revolvió el estómago. Sobre todo, ver a una supuesta oficial arrastrándose frente a los soldados fue patético. Hoy, prepárense.
a los que tengan la moral por los suelos. Yo mismo se la voy a enderezar. Su mirada se clavó directamente en Valentina, que estaba al final de la primera fila. Ella, sin pestañear, mantuvo la vista al frente. La comisura de los labios del mayor se torció en una sonrisa maliciosa. La actividad de esta mañana es la pista de obstáculos de montaña. Al que se queje, no hay comida hoy. La pista de obstáculos de la brigada, famosa por su terreno montañoso y escarpado, tenía una reputación temible. Acantilados que parecían cortados a cuchillo, unidos por precarias cuerdas. Aunque había equipo de seguridad, un mal paso significaba chocar contra las rocas y romperse los huesos. La primera prueba era el puente de cuerda, un recorrido difícil en el que había que cruzar un desfiladero de 20 metros confiando únicamente en una cuerda suspendida en el aire. Los soldados, con el rostro pálido de miedo, se colocaron los arneses. Entre los insultos y las prisas de los instructores, el mayor Carlos Torres señaló a Valentina con su vara de mando. Oye, subteniente Reyes, tú harás la demostración. Ordenar a una recluta, y además a una subteniente recién llegada, que hiciera una demostración en lugar de un instructor o un monitor era un claro acto de abuso y acoso. Los soldados murmuraron entre ellos. Pero Valentina, en silencio, dio un paso al frente. Entendido. Con una destreza sorprendente, enganchó el mosquetón a la cuerda. La forma en que sus manos enguantadas agarraron la cuerda no era la de una principiante. Preparada. Adelante. Al grito del instructor, Valentina se lanzó al vacío. ¡Zas! Mientras que un soldado normal se habría tambaleado para mantener el equilibrio o habría reducido la velocidad por el miedo. Valentina era diferente. Su cuerpo, como si fuera uno con la cuerda, se mantuvo horizontal y se deslizó con una suavidad asombrosa. Los músculos de sus piernas se tensaron, controlando el equilibrio a la perfección. La habilidad, forjada en sus días en las fuerzas especiales con descensos en rapel desde helicópteros y saltos a gran altitud, no se había oxidado a pesar de los años. En un abrir y cerrar de ojos, aterrizó en el punto de llegada al otro lado del desfiladero. Incluso su aterrizaje fue impecable, sin un solo movimiento innecesario. Entre los soldados se escapó un pequeño «wow» de admiración. Incluso los instructores parecían sorprendidos. Pero la expresión del mayor Carlos Torres se arrugó como un chicle mascado. La escena que él esperaba era la de una subteniente gritando colgada de la cuerda o luchando torpemente. «Oye, Reyes, regresa», gritó el mayor por el megáfono. Valentina, que recuperaba el aliento en el punto de llegada, lo miró. «¿Quién te dijo que fueras tan rápido? Esto es un entrenamiento de combate, no un circo. Tu postura fue un desastre. Odio a la gente que ignora los fundamentos y solo busca atajos. Regresa ahora mismo». Era una excusa absurda. Volver por la cuerda que acababa de cruzar era un esfuerzo físico mucho mayor. Los soldados miraron al mayor con furia, pero a él no le importó. Valentina volvió a agarrar la cuerda. Su mirada se ensombreció. Cumpliendo la orden, comenzó a retroceder, tirando de la cuerda solo con la fuerza de sus brazos. El dolor de desafiar la gravedad le aplastaba los hombros, pero apretó los dientes y aguantó. Gotas de sudor le resbalaban por la barbilla y caían al profundo abismo. Cuando regresó al punto de partida, el mayor se acercó y le dio unos golpecitos en el casco. ¿Cansada? No entiendo por qué una mujer se busca estos problemas. Si me pides perdón ahora mismo, te eximiré del resto. O podrías llamarme papi. A ver si me convences. Los instructores a su alrededor fingieron no haber oído nada y miraron hacia otro lado. Valentina, recuperando el aliento, levantó la vista y lo miró fijamente. El sudor le pegaba el pelo a la frente, pero su mirada era penetrante. En el ejército no hay papis. Solo superiores y subordinados. Por favor, deme la siguiente orden. ¿De verdad estás loca? Justo cuando el mayor iba a levantar la mano para golpearla, un fuerte ruido y un grito desde atrás le helaron la sangre. ¡Auxilio! La cuerda se soltó. Un soldado que se preparaba para cruzar en la línea 3 había resbalado. Y por una mala pasada del destino, el mosquetón de seguridad se había aflojado, dejándolo colgado boca abajo en el aire, con la cabeza hacia abajo y solo un tobillo enganchado a la cuerda. La situación era crítica. El soldado, aterrorizado, pataleaba, y el movimiento lo hacía deslizarse rápidamente por la cuerda. Si seguía así, su cabeza chocaría contra la pared de roca al final del recorrido. Oye, agárrenlo. ¿Qué hacen ahí abajo? El mayor, presa del pánico, solo gritaba.
Los instructores estaban demasiado lejos para poder hacer algo. Fue en ese preciso instante. Valentina salió disparada. A un lado. Sin dudarlo. Se lanzó hacia el borde del acantilado, sin equipo de seguridad, a cuerpo limpio. Extendió la mano desesperadamente hacia la cuerda por la que se deslizaba el soldado. ¡Zas! Una de sus manos atrapó la cuerda que cortaba el aire. El calor de la fricción extrema hizo que saliera humo de su guante y sintió un dolor como si la palma de su mano se estuviera quemando. Pero no aflojó el agarre. Con la otra mano, se aferró a una raíz de árbol que sobresalía justo antes de caer. En el extremo de la cuerda tensa colgaba precariamente el soldado. Y todo ese peso lo soportaba un solo brazo de Valentina. ¡Arg! Un gemido ahogado escapó de sus labios. El dolor en la articulación del hombro era como si se lo estuvieran arrancando. Pero luchó con todas sus fuerzas para salvar al soldado. No te rindas. Mírame a los ojos. Mírame la mano, soldado. El soldado colgado boca abajo, en estado de pánico, era el sargento Mendoza. Con la cara cubierta de lágrimas, miró a Valentina. Mi teniente. Tranquilo. No vas a morir. Haz fuerza y sube. Valentina tiró de la cuerda con un grito de esfuerzo. En ese momento, la fuerza sobrehumana que usaba en sus días en las fuerzas especiales para cargar a sus compañeros heridos se manifestó. Los instructores llegaron tarde y ayudaron a tirar de la cuerda. El sargento Mendoza fue finalmente arrastrado a la cima del acantilado. Solo entonces Valentina soltó la cuerda que apretaba con fuerza. Su guante estaba destrozado y de la palma de su mano brotaba sangre. ¿Estás bien? ¿No te has hecho daño? Los soldados rodearon a Mendoza. Valentina, jadeando, se dejó caer al suelo. En ese momento, el mayor Carlos Torres se acercó con paso decidido. Su rostro no mostraba alivio, sino una furia descontrolada. El hecho de que un accidente estuviera a punto de ocurrir en su área de control, y que la subteniente a la que despreciaba lo hubiera solucionado, hería su orgullo. Oye, Reyes, ¿estás loca? ¿Quién te dio permiso para actuar por tu cuenta? ¿Viniste aquí a jugar a la heroína? El mayor agarró a Valentina por el cuello de la camisola y la levantó bruscamente. Es una violación de las normas de seguridad. ¿No piensas que si te hubieras lastimado, yo sería el sancionado? ¿Tienes cerebro o no? Era el colmo del descaro. La mirada de los soldados brillaba con una rabia asesina. Un superior que, en lugar de felicitar a alguien por salvar una vida, la insultaba. Esto no era el ejército. Era una banda de matones. El sargento Mendoza, incapaz de contener su indignación, intentó intervenir, pero Valentina lo detuvo con una mirada. Ella escondió su mano herida detrás de la espalda y miró fijamente al mayor. Era una situación de emergencia. No hay norma de seguridad que esté por encima de la vida de un soldado. Te dije que no me respondieras. Ustedes dos se quedan sin comer hoy. Y prepárense para correr por el patio de armas con el equipo completo durante todo el entrenamiento de la tarde. Les voy a sacar esa estupidez de la cabeza a golpes. El mayor escupió al suelo y se dio la vuelta. Se acabó el espectáculo. Todos a sus puestos. ¿Qué miran? Muévanse. Los soldados, con los puños apretados, se dispersaron. La furia oprimía el ambiente del campo de entrenamiento. El sargento Mendoza, lleno de culpa, no podía levantar la cabeza. Lo siento, mi teniente. Todo es por mi culpa. Valentina le dio una palmada en el hombro con su mano herida. Levanta la cabeza, sargento Mendoza. Estás vivo, y eso es lo que importa. Uno puede sobrevivir sin comer un día, pero un ejército muere si pierde a un compañero. Su voz era serena, pero el peso de sus palabras era como el de una montaña. El sargento Mendoza se secó las lágrimas y asintió. Esta nueva subteniente era diferente a cualquier oficial que hubiera conocido. La tarde fue aún más dura. Tal como ordenó el mayor, Valentina y Mendoza corrieron por el patio de armas con el equipo completo, mientras los demás soldados realizaban la pista de obstáculos. Ellos dos corrieron sin parar. Sentían que los muslos les iban a estallar y el aire les faltaba. Pero Valentina no se detuvo. Y como ella no se detenía, Mendoza tampoco podía hacerlo. Las huellas de sus botas se marcaron profundamente en la tierra del patio. Al verlos, algo comenzó a agitarse en el corazón de los demás soldados. Era respeto, y al mismo tiempo, una ardiente indignación contra la injusticia. Al anochecer, a la hora de la cena, tal como ordenó el mayor, sus charolas estaban vacías. El olor a comida que llegaba desde la cocina les abría el apetito. Pero ellos dos tuvieron que permanecer en un rincón del comedor. Fue entonces cuando varios soldados que terminaban de cenar se guardaron discretamente en los bolsillos galletas saladas y huevos cocidos.
al pasar por la zona de devolución de charolas. Se los dejaban caer sutilmente a los pies de Valentina y Mendoza, o se los pasaban en un rápido apretón de manos al cruzarse. Mi teniente. Con cuidado de que no la vean. Ánimo. Los susurros de los soldados se sucedían. Valentina miró el huevo cocido, todavía tibio, que tenía en la mano. La cáscara estaba rota y no tenía buen aspecto, pero le pareció más brillante que cualquier joya. Sintió una opresión en el pecho. Puede que el mando estuviera podrido, pero la camaradería entre los soldados seguía viva. Este era el valor que ella debía proteger, incluso arriesgando su vida. Valentina le pasó unas galletas a Mendoza y le susurró: come. Mañana será aún más duro. Mi teniente, ¿usted está bien? Debería curarse esa mano. Una herida como esta es una medalla de honor. Y mañana. Valentina se tragó el resto de la frase. Mañana era el clímax del entrenamiento, la prueba en la cámara de gas y la marcha de 40 kilómetros por la montaña. Y cuando esa agotadora marcha terminara, la esperada ceremonia de toma de mando la estaría esperando. Esa noche, en lugar de ir a la enfermería, Valentina se vendó la herida con una tirita en su tienda. Le palpitaba la palma de la mano, pero ese dolor agudizaba aún más sus sentidos. Abrió su libreta. Mayor Carlos Torres. Oficial de operaciones. Negligencia en la gestión de la seguridad. Abuso de autoridad y restricción de alimentos a subordinados. Un cargo más se añadía a la lista. Lo escribió apretando el bolígrafo con fuerza. Fuera de la tienda, todavía se oía el ruido del mayor y los otros oficiales bebiendo. ¿Viste cómo se aferró a la cuerda? Es una perra muy terca. Mañana en la cámara de gas le vamos a sacar las lágrimas y los mocos para que aprenda. ¿Y si le cambiamos el filtro de la máscara por uno defectuoso? J.E. La conversación vulgar llegó nítidamente a los oídos de Valentina. Volvió a comprobar que su grabadora de bolsillo funcionaba. Todas las pruebas se estaban acumulando sin fisuras. Sigan riendo todo lo que quieran. Es solo cuestión de tiempo que esas risas se conviertan en gritos de desesperación. Valentina comenzó a preparar de nuevo su equipo. Pensaba añadir más peso del habitual para la marcha de mañana. Lo hacía para poder aligerar la carga del sargento Mendoza si se cansaba. Y también para llevarse a sí misma al límite y recuperar por completo sus sentidos de sus mejores tiempos. En la oscuridad, sus ojos brillaban con frialdad. El viento nocturno de la sierra soplaba con fuerza, sacudiendo la tienda. Pero la fiera agazapada en su interior no se inmutó. La verdadera tormenta que estaba a punto de desatarse sobre la 12. Brigada apenas comenzaba. Valentina cerró los ojos por un momento. En su sueño, llevaba una boina con 2 estrellas plateadas. Bajo esa luz estelar, Carlos Torres estaba de rodillas, suplicando por su vida. Ese momento no estaba lejos. Solo faltaba un día. Un solo día. Tercer día de entrenamiento. Por la mañana, el cielo de la sierra de Durango estaba cubierto por nubes grises. El tiempo era sombrío, como si fuera a nevar en cualquier momento. Los rostros de los soldados mostraban una profunda preocupación. Les esperaba lo que se conocía como la flor del entrenamiento, pero que en realidad no era más que un infierno, la cámara de gas y la marcha de regreso. Frente a la cámara de gas, ya se percibía un olor acre. Los instructores revisaban las máscaras antigas y se preparaban para quemar las cápsulas de gas CS. El mayor Carlos Torres, sin máscara ni cubrebocas, observaba la escena desde la distancia, junto a un vehículo de mando, bebiendo café como si fuera un espectáculo. Bueno, llegó el momento estelar. Una vez dentro, no salen hasta que canten el himno completo, y a los que se hagan los listos, les quitamos el filtro y les añadimos 1 minuto de aguantar la respiración. ¿Entendido? A la orden del instructor. Los soldados respondieron con un grito. Valentina se colocó la máscara que le habían dado en la cintura y se puso en la fila. A su lado, el sargento Mendoza temblaba, quizás por los nervios. Mi teniente. Hace un rato vi al mayor dándole instrucciones a un instructor. Seguro que le hicieron algo a su máscara. Cambiémosla por la mía, susurró Mendoza con preocupación. Valentina negó con la cabeza con firmeza. No te preocupes. Estoy bien. Yo me hago responsable de mi equipo. Ella ya se había dado cuenta, al revisar la máscara, de que la válvula de escape estaba ligeramente dañada. Una artimaña cruel para que se filtrara el gas. Pero para ella, que en sus días en las fuerzas especiales había soportado entrenamientos con gases neurotóxicos reales. El gas lacrimógeno era algo que podía aguantar con pura fuerza de voluntad. Se abrió la puerta y Valentina y los soldados entraron en la cámara. Apenas se cerró la puerta,
Un humo blanquecino les nubló la vista. Al inspirar, un dolor abrasador les recorrió los pulmones. Los soldados tosían y se revolcaban en el suelo. Mocos y lágrimas se mezclaban, convirtiendo el interior en un caos en cuestión de segundos. Quitar filtros. Canten el himno. Mexicanos, al grito de guerra. A la orden del instructor. Los soldados, llorando de rabia, desenroscaron los filtros. El dolor de respirar el gas puro hizo que de todas partes surgieran gritos de «sáquenme de aquí». En ese momento, a través de la ventana, se vio el rostro de Carlos Torres. Se reía a carcajadas mientras señalaba a Valentina. Era la sonrisa maliciosa de un demonio que disfruta del sufrimiento ajeno. Valentina, aún sin el filtro, mantuvo una postura firme e impecable, mirando fijamente a Torres a través del cristal. Sus ojos estaban rojos e inyectados en sangre, pero no derramó ni una sola lágrima de debilidad. El gas tóxico le quemaba la nariz y las mucosas, pero controló su respiración al límite y se tragó el terrible dolor. Cuando el sargento Mendoza, a su lado, comenzó a tener arcadas y a punto de desmayarse, Valentina lo agarró con una mano por el cuello del uniforme para sostenerlo. No pierdas el control. Si te caes aquí, ese desgraciado gana. Aguanta con todas tus fuerzas. Incluso los instructores se quedaron atónitos ante la resistencia de Valentina, que aguantaba prácticamente a cara descubierta, sin filtro en la máscara. Una persona normal ya se habría asfixiado y habría salido corriendo a golpear la puerta. El rostro del mayor comenzó a contraerse. La mujer, que debería estar retorciéndose de dolor en el suelo, resistía con pura determinación, lo que le arruinó la diversión. «Oye, déjenlos adentro más tiempo. No abran la puerta», gritó Torres por el radio. Pero el responsable del control, considerando que era demasiado peligroso según las normas de seguridad, abrió la puerta de la cámara. «Todos fuera». Los soldados salieron a trompicones, cubiertos de vómito y saliva. Todos se tiraron al suelo, con la cara pegada a la tierra, tratando de aspirar aire fresco, medio inconscientes. Pero Valentina salió caminando con paso firme, sin tambalearse, y se lavó los ojos y la nariz con el agua de su cantimplora. Su rostro estaba enrojecido por el gas, pero su expresión seguía siendo gélida y serena. Se giró en dirección a donde estaba el mayor y escupió al suelo. Era para expulsar los restos de gas de su boca, pero el gesto fue una clara provocación hacia él. A las 4 de la tarde comenzó la última prueba del entrenamiento, la marcha de 40 kilómetros por la montaña. Los senderos de la sierra, como era de esperar, eran empinados y accidentados. Para colmo, tal como había pronosticado el tiempo, comenzó a nevar. La ligera nevisca pronto se convirtió en una densa nevada que cubrió la visibilidad de los soldados. La columna de soldados con su equipo completo se extendía como una serpiente gigante por la ladera de la montaña. Valentina caminaba al final de la formación, animando a los que se quedaban atrás. Su mochila pesaba mucho más de los 20 kilos reglamentarios. Había guardado en secreto las botas de repuesto y la cantimplora del agotado sargento Mendoza en su propia mochila. «Mi teniente, lo siento, es mi equipo. Debería llevarlo yo. Ahorra energía. Concéntrate en tu respiración. Si dejas de sentir los pies, avísame de inmediato». Valentina, sin responder más, siguió caminando. En ese momento, desde atrás, una luz de faros deslumbrante los iluminó. Era el jeep de mando del mayor Carlos Torres. Desde el interior del vehículo, con la calefacción a tope, el mayor bajó un poco la ventanilla y se comió una sopa instantánea. El vapor caliente de la sopa se elevaba en el aire gélido. «Vaya, vaya. Nuestra subteniente Valentina Reyes camina muy bien. Es toda una fiera. Pero qué lástima, esto apenas comienza. ¿Sabes que después de esta colina viene el verdadero infierno?» Carlos Torres sorbió los fideos ruidosamente con los palillos, a propósito para provocarlos. El olor a sopa que se extendía entre los soldados que caminaban bajo la ventisca era una tortura. «¿Quieres que te lleve? Si te sientas a mi lado y me sirves un trago con un poco de coquetería, tal vez lo piense». J.E. La broma vulgar y de mal gusto de Torres hizo que hasta el conductor se sintiera incómodo. Valentina, como si no valiera la pena responderle, se apretó más las correas de la mochila. «Siga su camino. El olor a humo de su escape es asqueroso. Esta desgraciada. Oye, conductor, reduce la velocidad. Ve despacio y salpícales toda la nieve sucia que puedas». El jeep comenzó a avanzar lentamente, a la par de los soldados. Cada vez que los neumáticos pisaban la nieve fangosa, el lodo salpicaba y ensuciaba los uniformes de los soldados.
pero nadie se atrevió a protestar. Solo podían apretar los dientes y seguir caminando en silencio. Pasadas las 10 de la noche, la temperatura se desplomó a -15 grados. El viento cortante y el frío se colaban por las rendijas de los uniformes. A los soldados se les formó escarcha en las cejas y las pestañas. En ese momento, en medio de la columna, se oyó un grito ahogado y un soldado se desplomó. Un calambre y un agotamiento severo lo habían vencido. ¡Hombre caído! ¡Hombre caído!, gritaron los soldados a su alrededor. Pero el vehículo médico que venía detrás ya estaba lleno de rezagados y no había espacio para nadie más. Entonces, el jeep del mayor Torres, que iba delante, se detuvo. ¡Qué fastidio! Oye, déjenlo atrás. Que lo recoja el vehículo de recuperación que viene mucho después. No pierdan tiempo y sigan avanzando, ordenó Torres con voz irritada a través de un altavoz, sin siquiera bajar la ventanilla. El soldado caído, entre sollozos, intentó levantarse, pero sus piernas ya no le respondían. En ese momento, Valentina se acercó con paso decidido. «Quítate la mochila». Levantó la pesada mochila del soldado y la colocó sobre la suya. Luego, le entregó su propio rifle a Mendoza y ayudó al soldado caído a levantarse, sosteniéndolo con firmeza. «Mi teniente, no puede, ya lleva demasiado peso». «Silencio. En mi unidad no hay rezagados. Llegaremos hasta el final, juntos». Valentina pasó el brazo del soldado por encima de su hombro y comenzó a caminar de nuevo, con dificultad. Cada paso dejaba una huella profunda y clara en la nieve. El peso combinado, que superaba con creces los 40 kilos, le aplastaba los hombros, pero su espalda no se dobló. Su figura, avanzando a través de la ventisca, parecía una montaña en movimiento. Desde el interior del vehículo, Carlos Torres chasqueó la lengua. «¡Qué tonta! Vaya espectáculo que está montando. Si se revienta las rodillas, es su problema. Oye, vámonos ya. Me da mala suerte». El jeep aceleró y desapareció en la oscuridad. Valentina, mirando las luces traseras rojas del vehículo que se alejaba, se mordió el labio con fuerza. «Carlos Torres, hoy es el último día que disfrutas del calor de tu calefacción. A partir de mañana, tu vida entera será un invierno eterno». A las 4 de la madrugada, finalmente, la entrada de la base apareció a la vista. Los soldados, como zombis, entraron tambaleándose. Ni un solo rezagado, todos habían completado la marcha. Cuando Valentina, al final de la columna, entró en la base acompañando a los últimos, los soldados que habían llegado antes comenzaron a aplaudir espontáneamente. «Buen trabajo, mi teniente. Muchas gracias». Lo que comenzó como un aplauso tímido, creció como una ola y sacudió todo el patio de armas. El liderazgo de la nueva subteniente, que había dado el ejemplo con el rostro cubierto de lodo, dejó una profunda y duradera impresión en los corazones de los soldados. Sin embargo, hubo alguien que arruinó ese conmovedor momento, el mayor Carlos Torres. Con el brazalete de oficial de guardia, gritó con arrogancia desde la entrada del puesto de mando: «Oigan, oigan, silencio. ¿A qué viene tanto aplauso? Parecen un montón de perdedores arrastrándose. Mírense, dan lástima». Torres se acercó a Valentina y, con un gesto exagerado, se tapó la nariz como si oliera a algo asqueroso. «Subteniente Reyes, qué aspecto tan lamentable. Te hubiera ido mejor si hubieras aceptado mi oferta de llevarte. Por terca. Mira cómo has acabado. Mañana es la ceremonia de toma de mando del nuevo general. ¿Piensas asistir con esa cara de indigente? Ve a lavarte y a limpiar ese uniforme ahora mismo. Ah, y como eres una simple subteniente sin antigüedad, quédate en un rincón donde no te vea nadie. No vayas a ofender la vista del general». Valentina miró fijamente a Torres y, por primera vez, esbozó una sonrisa enigmática. «No se preocupe, mayor. Sé perfectamente la impresión que usted le causará al general. Y mañana, usted, mayor, estará en primera fila. Se lo aseguro». «¿Qué? Está loca. Qué ridícula. Bueno, ya veremos. Nos vemos después de la ceremonia de mañana». Carlos Torres soltó una risita y desapareció en el interior. Valentina levantó la vista al cielo nocturno. Las nubes se habían disipado y las estrellas brillaban con una intensidad deslumbrante. «Sí, nos vemos mañana, Carlos Torres». A la mañana siguiente, el patio de armas del cuartel general de la 12. Brigada de Infantería estaba impregnado de una tensa expectación. Era el día de la ceremonia de toma de mando del nuevo general. La banda de guerra ensayaba, y los comandantes de las unidades subordinadas y los oficiales de Estado Mayor,
vestidos de gala. Se movían ajetreadamente. En el patio, miles de soldados estaban formados en filas y columnas con una precisión milimétrica. El mayor Carlos Torres, con su uniforme de gala impecable y el pecho cubierto de condecoraciones, se encontraba en medio de la formación de oficiales. Le susurró discretamente al jefe de personal que estaba a su lado: «Oye, ¿no ves a la subteniente esa? La tal Reyes o como se llame». Le dije claramente que se presentara, pero no aparece por ningún lado. ¡Qué falta de disciplina! El jefe de personal miró a su alrededor y negó con la cabeza. Pues no la veo. Tampoco la vi en el desayuno. A lo mejor se desmayó después de la marcha de ayer y está en la enfermería. Seguro que se lesionó la clavícula y está de reposo. Después de esto, le voy a dar una lección. El mayor Torres se ajustó la corbata y tarareó una canción con aire despreocupado. Aunque corrían rumores de que el nuevo general era una persona estricta conocida como la Dama de Hierro, él no estaba preocupado en lo más mínimo. Era un experto en el arte de adular y un maestro de la lisonja, por lo que soñaba con ganarse su favor y unirse a su círculo de confianza. El general de la brigada hace su entrada. Con el fuerte anuncio del maestro de ceremonias, la majestuosa música de la banda de guerra comenzó a sonar. La marcha de los generales resonó, y todas las miradas se dirigieron a la entrada del edificio principal. Un sedán negro se detuvo suavemente y la puerta trasera se abrió. El primero en bajar fue el comandante de la zona militar. Y detrás de él, el nuevo comandante de la brigada apareció en todo su esplendor. Una gorra de gala que brillaba bajo el sol, un uniforme verde oscuro impecablemente planchado y, sobre sus hombros, 2 estrellas plateadas que resplandecían. Era la general de brigada Valentina Reyes. Comenzó a caminar hacia la tribuna. El sonido de sus botas, tac, tac, resonó a través de los altavoces, rompiendo el silencio del patio de armas. Un paso firme y marcial. Un andar que resultaba extrañamente familiar. El mayor Carlos Torres, que miraba distraídamente la tribuna, se frotó los ojos, incrédulo. Un momento. Esa cara. Al subir a la tribuna, Valentina Reyes saludó con marcialidad. Se quitó la gorra y la colocó bajo el brazo. Luego, se situó frente al micrófono. La pantalla gigante mostró un primer plano de su rostro. Una cara pálida, sin maquillaje, y unos ojos que brillaban con frialdad. Era la misma subteniente Reyes que hasta el día anterior se había revolcado en el lodo. Había pasado por la cámara de gas y había marchado 40 kilómetros junto a los soldados. La única diferencia era que, en lugar de una holgada camisola de campaña, llevaba un uniforme de gala que le sentaba a la perfección. Y en lugar de la insignia de subteniente, lucía las 2 estrellas de general de brigada. Uf, un jadeo ahogado escapó de la boca del mayor Carlos Torres. Las piernas le fallaron y se tambaleó. El capitán que estaba a su lado lo sostuvo rápidamente. «Mi mayor, ¿qué le pasa? ¿Se encuentra mal?» Carlos Torres no pudo responder. Su rostro se puso blanco como el papel, el corazón le latía desbocado y el sudor frío le corría por la espalda. «No puede ser. Esa mujer es la general Valentina Reyes». «Ah, Valentina Reyes». Entonces, las piezas del rompecabezas encajaron. La subteniente novata a la que había humillado durante 3 días, a la que había acosado y había hundido en el lodo, era su superior directa, la general que tenía en sus manos su vida y su carrera. Desde la tribuna, Valentina recorrió lentamente con la mirada el patio de armas. Su vista pasó por encima de las filas de soldados y se detuvo en la formación de oficiales. Se clavó precisamente en el lugar donde estaba Carlos Torres. En la pantalla, la comisura de los labios de Valentina se curvó ligeramente. Era la misma sonrisa fría y cruel que le había mostrado la noche anterior. El mayor Torres, al encontrarse con su mirada gélida, sintió una humedad en la entrepierna. El miedo extremo le había hecho perder el control de sus esfínteres. «A la orden. Soy la general de brigada Valentina Reyes, comandante de la 12. Brigada de Infantería». Su voz llenó el patio de armas. Era la misma voz que había oído el día anterior. Un murmullo recorrió las filas de los soldados. «Oye, ¿esa no es la subteniente que marchó con nosotros ayer?» «Sí, es ella, la que ayudó a Mendoza». «No puede ser. Era una general». El asombro de los soldados se convirtió rápidamente en una emoción electrizante. Una general que se había revolcado con ellos en el lodo y había compartido su sufrimiento. Era una leyenda que nunca habían oído en su vida militar. El sargento Javier Mendoza, con la boca abierta, miraba la tribuna con los ojos enrojecidos. Valentina cerró el discurso que tenía preparado.
agarró el micrófono y, con un carisma que dominó a la audiencia, comenzó a hablar. Antes de asumir el mando, durante 3 días, fui una más de esta unidad y sudé junto a ustedes. Allí, fui testigo del espíritu de lucha y la camaradería de nuestros valientes soldados. Ustedes, que se cuidan unos a otros incluso en el fango, son los verdaderos pilares de México. Los ojos de los soldados brillaban, pero la voz de Valentina se tornó de repente grave y fría. El aire del patio de armas se heló. Al mismo tiempo, también vi algo más. Vi como parásitos corruptos, que tratan a los soldados que cumplen con su sagrado deber como si fueran esclavos y que usan su rango para pisotear a los débiles. Infestan esta unidad. Su mirada se clavó de nuevo en Carlos Torres. Él bajó la cabeza y tembló como una hoja. Los oficiales a su alrededor contuvieron la respiración. A partir de hoy, arrancaré de raíz todas las malas prácticas de la 12. Brigada. A aquellos que se esconden detrás de sus insignias para chupar la sangre de sus subordinados, los extirparé con mis propias manos. Comandante de la Policía Militar. A la orden, mi general. Proceda a arrestar inmediatamente al mayor Carlos Torres. Oficial de operaciones. El patio de armas se llenó de murmullos. Arrestar a un subordinado directo en plena ceremonia de toma de mando era algo inaudito. Mi general, cometí un error. Perdóneme. Por favor. El mayor Carlos Torres rompió filas. Corrió hacia la tribuna y se arrodilló. Su rostro estaba cubierto de mocos y lágrimas. Se golpeó la cabeza contra el suelo y suplicó. Estaba ciego. Cometí un pecado mortal. Por favor, perdóneme la vida. Valentina bajó de la tribuna. Cuando los policías militares intentaron esposarlo, los detuvo con un gesto. Se acercó a él hasta quedar a centímetros de su cara. Se agachó y le susurró. Le devolvió las mismas palabras que él le había dicho 3 días antes. Mayor Torres. Hace 3 días le dije que lo esperara con ansias, ¿recuerda? Que quitarme mi uniforme estaba fuera de mis competencias, pero que el suyo lo haría pedazos. Mi general, tus delitos son innumerables. Abuso de autoridad, maltrato, negligencia, alteración del orden en estado de ebriedad. Y además, insubordinación y acoso sexual. Tu voz se oye muy clarita en mi grabadora. Cuando termine el juicio militar, te pudrirás en la cárcel. Valentina se enderezó e hizo una seña a la policía militar. Llévenselo. No, mi general. Sálveme. Ah. Carlos Torres fue arrastrado mientras aullaba como un animal. La mancha húmeda que quedó en el suelo era la prueba de su humillación. Valentina volvió a subir a la tribuna y, al mirar a los soldados, su expresión se suavizó. El comandante de la compañía de apoyo de combate y los oficiales presentes en el campo. Preséntense en mi oficina después de la ceremonia. Ustedes también son cómplices. Y a ustedes, valientes soldados. Especialmente al sargento Javier Mendoza, que me tendió la mano. Mendoza, sorprendido, se puso en posición de firmes. Quiero agradecer tu valentía. A partir de hoy, se concede un día de permiso especial a toda la tropa. Eso es todo. ¡Hurra! Un estruendo de vítores, como si fuera a hacer temblar el patio de armas. Estalló. No era solo por el permiso, sino por el nacimiento de una verdadera líder que los protegería. Sobre el cielo de la brigada, caudillos. El sol se alzaba, donde la carne podrida había sido estirpada. Nueva piel comenzaba a crecer. La leyenda de la general Valentina Reyes apenas acababa de comenzar. Inmediatamente después de la ceremonia de toma de mando. El ambiente en la sala de juntas del cuartel general era denso y pesado. Afuera, la bandera de la brigada, caudillos, ondeaba con fuerza. Pero dentro de la sala reinaba un silencio tan profundo que se podía oír la respiración. En la cabecera de la larga mesa se sentaba la general Valentina Reyes. Y frente a ella, el capitán Soto, comandante de la compañía de apoyo de combate, el capitán Uribe, comandante de la segunda compañía, y el sargento mayor Robles, el Furriel. Estaban con la cabeza gacha como si fueran criminales. Eran los mismos que 3 días antes, en el campo de entrenamiento, habían participado en la borrachera para complacer al mayor Torres, y se habían burlado de Valentina. Valentina pulsó el botón de una grabadora sobre la mesa. ¿Qué hace una mujer en un entrenamiento de combate? Mejor que se quede sirviendo café. Así es, mi mayor. Se ve que tiene agallas. Hay que darle una buena lección. J.E., J.E., J.E. Al escuchar sus propias voces, claras y nítidas, los rostros de los 3 hombres se volvieron lívidos. Valentina detuvo la grabación y los miró con ojos helados.
¿Qué se sintió al beber y festejar mientras deshonraban el uniforme y enviaban a sus subordinados al límite? Mi general, es que el mayor nos obligó, no pudimos negarnos. Intentó excusarse el capitán Soto con voz apenas audible. ¡Pum! Valentina golpeó la mesa con fuerza. ¡Cobardes! ¿Esa es la única excusa que se le ocurre a un oficial? ¿Culpar a otro? Si el mayor Torres les hubiera ordenado disparar a sus propios compañeros en el campo de batalla, ¿también lo habrían hecho? El capitán Soto no pudo hacer más que guardar silencio. Valentina se levantó y caminó lentamente a su alrededor. El sonido de sus botas parecía apretarles el corazón. Ustedes han perdido el derecho a ser oficiales. Mientras los soldados se revolcaban en el lodo, ustedes se reían desde la sombra. Ahora es el momento de pagar esa deuda. Valentina llamó inmediatamente a su asistente. Ayudante, a partir de este momento, suspenda de sus funciones a estos 3 hombres. Y retíreles sus insignias de grado. A la orden, mi general. El ayudante se acercó y arrancó bruscamente las insignias de capitán y sargento mayor de sus uniformes. La marca vacía de la costura quedó como una cicatriz. De los ojos del sargento mayor Robles cayeron gruesas lágrimas. El orgullo de sus 30 años de servicio militar se desmoronaba. No lloren. Si tienen fuerzas para llorar, úsenlas para gritar. A partir de ahora, comenzará un entrenamiento especial para ustedes. Y la instructora seré yo. A las 2 de la tarde. En el área de ejercicios del campo de entrenamiento. Todos los soldados estaban descansando en sus barracones. Pero los 3 oficiales estaban de pie, con un cartel que decía, recluta, colgado del cuello. Frente a ellos, la general Valentina Reyes, vestida con ropa deportiva. El ejercicio número 8. La torsión completa. El que tanto les gustaba ordenar a los soldados. 100 repeticiones. Cuenten en voz alta. 1, 2. Los 3 hombres, a regañadientes, se tumbaron en el frío suelo de lodo. Era un ejercicio que siempre ordenaban, pero que no habían hecho ellos mismos en años. Después de 10 repeticiones, el abdomen les dolía como si se les fuera a desgarrar, y a las 20, ya soltaban gemidos ahogados. Sus vientres, hinchados por el alcohol y la comida grasienta, se sacudían. Basta, mi general, por favor, suplicó el capitán Uribe, empapado en sudor. Valentina, con los brazos cruzados, los miró con frialdad. No los oigo. Los soldados cantaban el himno en medio de este dolor. Es la misma escena que ustedes observaban riéndose hace 3 días. ¿Qué pasa? ¿No es tan divertido hacerlo ustedes mismos? ¡P.I.I.! Valentina hizo sonar un silbato. ¡Alto! Todos de pie. Carrera hasta aquella colina y de vuelta. El último da una vuelta más. Los 3 hombres empezaron a correr, tambaleándose. Les faltaba el aliento y las piernas les temblaban, cayendo varias veces en el lodo. Desde las ventanas de los barracones, los soldados que observaban la escena no podían creer lo que veían. Oigan, miren, el capitán y el sargento mayor están haciendo ejercicio. No puede ser. La general los está entrenando personalmente. ¡Qué increíble! En los ojos de los soldados había más que satisfacción, había asombro. Ver a los oficiales que los habían maltratado recibir una lección era más emocionante que cualquier película. El entrenamiento no cesó hasta que el sol se ocultó por completo. Valentina no les exigió ni la mitad de la intensidad de los entrenamientos que ella misma había soportado en las fuerzas especiales. Pero los 3 hombres ya estaban medio desmayados. Valentina se acercó a ellos, que yacían en el suelo cubiertos de lodo. Levántense. A su voz cortante, los 3 se levantaron como zombis. Valentina los miró a los ojos, uno por uno. El sudor que han derramado hoy es el mismo que derraman los soldados todos los días. El dolor que han sentido hoy es el mismo que sienten los soldados todos los días. No olviden nunca este amargo recuerdo. El sargento mayor Robles respondió con voz temblorosa. Lo llevaremos grabado a fuego. Mi general. Nunca más volveremos a cometer un acto tan vergonzoso. Su mirada era diferente a la de la sala de juntas. Era el arrepentimiento sincero de alguien que ha tocado fondo tras experimentar sus límites físicos. El entrenamiento de hoy ha terminado. Mañana, en el consejo disciplinario, se decidirá su futuro. Pero si les permiten seguir vistiendo el uniforme, recuerden el dolor de hoy y sirvan a los soldados. ¿Entendido? Sí, mi general. La voz de los 3 hombres resonó en el patio de armas. Valentina se dio la vuelta. Detrás de ella, el atardecer teñía el cielo de rojo. Las ramas podridas de la brigada estaban siendo cortadas. Y en su lugar, se estaba forjando una nueva disciplina. Esa noche,
Se conoció el resultado del consejo disciplinario. Los 3 hombres no fueron expulsados, pero recibieron una sanción severa, 3 meses de suspensión y traslado a otra unidad. Fue el resultado de la clemencia de Valentina. Les dio una última oportunidad como militares, pero no les permitió permanecer en la brigada. Caudillos. Los soldados vitorearon, y el aire opresivo que envolvía la unidad se disipó de inmediato. Los oficiales, temerosos de las consecuencias, empezaron a tratar a los soldados con más cautela, y todos los entrenamientos comenzaron a seguir el reglamento al pie de la letra. Fue una reforma que alivió una tensión largamente contenida. Había pasado un mes desde que asumió el mando. La 12. Brigada, que había estado en desorden, se estabilizó rápidamente. La general Valentina Reyes prefería recorrer el terreno y supervisar personalmente las operaciones en lugar de quedarse en su oficina recibiendo informes. Su firme creencia era que la respuesta a todos los problemas se encontraba en el campo. Un día, a la hora del almuerzo, Valentina hizo una visita sorpresa al comedor de una de las unidades subordinadas. Con su permiso, visita de la general de la brigada. Al grito del oficial de guardia en la entrada, los cocineros casi dejan caer las tapas de las ollas del susto. Los soldados que estaban comiendo se sobresaltaron e intentaron levantarse, pero Valentina los detuvo con un gesto. Descansen, sigan comiendo. Yo solo he venido a comer. Con naturalidad, tomó una charola y se puso al final de la fila. El cocinero que le servía temblaba como una hoja. Valentina se sentó entre los soldados. El plato principal del día era cerdo en salsa de chiles, uno de los favoritos de la tropa. Sin embargo, al llevarse una cucharada a la boca, el ceño de Valentina se frunció. Masticó un trozo de carne, pero era tan duro como morder una llanta vieja. Además, apenas tenía carne magra, era casi todo grasa blanca y desprendía un olor rancio y desagradable. La salsa, por otro lado, estaba tan fermentada que tenía un sabor amargo. ¿Esto es cerdo o llanta de desecho?, murmuró Valentina para sí misma. Un soldado de primera clase sentado a su lado la miró con cautela y le dijo en voz baja: «Mi general, la carne de hoy está mejor que de costumbre. Normalmente es pura grasa, así que solo comemos el arroz con la salsa». Al oír esto, Valentina dejó la cuchara sobre la charola. «¿Normalmente era peor?». «Sí, mi general. Desde hace un mes. La calidad de la comida ha empeorado mucho. La cantidad también ha disminuido y huele raro. Los cocineros dicen que los ingredientes que llegan ya están casi echados a perder». Los ojos de Valentina brillaron con una furia gélida. La alimentación de los soldados era un asunto crucial, directamente relacionado con su capacidad de combate. Un soldado puede soportar un entrenamiento duro, pero no una mala comida. «Terminaré mi comida. No se preocupen por mí y coman bien». Valentina, aguantando el olor nauseabundo, se obligó a terminar todo lo que había en su charola. Quería experimentar el mismo sufrimiento que sus soldados padecían en cada comida. Al terminar, se dirigió no a la oficina del comandante, sino directamente al almacén de víveres. Como esperaba, detrás del almacén, en un lugar apartado, había un camión de reparto. A la sombra del camión, el capitán de intendencia y un civil con una prominente barriga fumaban y se reían. «Ay, mi capitán, le encargo mucho este asunto. No es mucho, pero es una pequeña muestra de mi agradecimiento». El civil intentó meter un sobre blanco y abultado en el bolsillo de la camisola del capitán. El capitán fingió rechazarlo, pero luego, disimuladamente, se dispuso a cogerlo. «¡Alto ahí!». Una voz fría como el hielo y afilada como una navaja los golpeó por la espalda. Los dos se sobresaltaron y se giraron como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Allí, con los brazos cruzados y una mirada feroz, estaba Valentina, con su uniforme de combate y sus 2 estrellas de general. «Mi general». El capitán de intendencia se puso pálido y el sobre que sostenía cayó al suelo. El civil, desconcertado, miraba a su alrededor, sudando mientras intentaba entender la situación. «¿Usted es el proveedor de esta unidad?», preguntó Valentina, acercándose lentamente. El hombre esbozó una sonrisa forzada y servil y se inclinó hasta casi tocar el suelo. «Mucho gusto, mi general. Soy José Moreno, director de Alimentos El Rey, el proveedor exclusivo de esta unidad. Lamento no haberme presentado antes. Señor Moreno, acabo de comer con los soldados y el sabor de la carne me ha dejado una impresión muy fuerte. Pensé que estaba masticando una llanta vieja». El rostro de Moreno se puso rojo de vergüenza. «Ah, es que últimamente el mercado del cerdo ha estado un poco inestable.
pero le prometo que a partir de la próxima entrega le traeré la mejor calidad. Valentina, como si no valiera la pena responderle, se dirigió al compartimento de carga del camión. Abra. Mi general. Es que esa es la cámara frigorífica y no está ordenada. Está un poco sucio, he dicho que la abra. Ante la orden cortante de Valentina, Moreno, con las manos temblorosas, abrió la puerta de la cámara. Al abrirse, un olor nauseabundo, mezclado con el aire frío, salió del interior. Valentina entró sin dudarlo y abrió una de las cajas. En el exterior, una etiqueta decía claramente, carne de cerdo nacional de primera, pero el contenido era un trozo de carne congelada de baja calidad, de color negruzco. Incluso se notaban rastros de que la etiqueta de la fecha de caducidad había sido alterada. ¿Esto es lo que usted llama nacional de primera? A mí me parece basura. Valentina arrojó el trozo de carne al suelo. Moreno, como si le fallaran las piernas, cayó de rodillas. Mi general, por favor, perdóneme. Yo era muy amigo del anterior jefe de operaciones, el mayor Carlos Torres, y como me enteré de que había llegado una nueva general, solo quería presentarle mis respetos. Acababa de cometer un error fatal, mencionar el nombre del ya destituido mayor Torres. La comisura de los labios de Valentina se torció en una sonrisa gélida. Ah, el mayor Torres. ¿Sabe que ya está en la cárcel? Parece que usted también irá a visitarlo pronto. Allí podrán seguir siendo hermanos y llevarse muy bien. Valentina llamó inmediatamente a la policía militar por radio. Capitán, usted será investigado por la policía militar por soborno y negligencia en el cumplimiento de su deber. Y usted, señor Moreno, será entregado a la Fiscalía Civil por fraude y corrupción en contratos militares. Esta carne asquerosa será confiscada de inmediato, y prepárese para devolver hasta el último centavo que ha malversado. Moreno, sentado en el suelo, comenzó a llorar y a golpearse la cabeza. ¡Ay, mi vida! Ese desgraciado del mayor me prometió que me cubriría las espaldas. Poco después, la policía militar llegó y se llevó a los dos hombres. Sola. Valentina miró los alimentos podridos apilados en el almacén y suspiró profundamente. La idea de que sus soldados habían comido esa basura le hervía la sangre. Valentina sacó su teléfono y llamó al jefe de logística de la zona militar. A partir de hoy, rescindimos el contrato con el proveedor de alimentos de mi brigada. Sí, asumo toda la responsabilidad, ya sean multas o demandas. Necesito que nos envíen alimentos de emergencia de las unidades cercanas a partir de esta misma noche. No puedo dejar a mis muchachos sin comer. Después de la llamada, se dirigió a la cocina. En medio del bullicio de los soldados que terminaban de comer, llamó al jefe de cocina. Jefe, cambiamos el menú de esta noche. Pero, mi general, no tenemos ingredientes. Yo los conseguiré. Esta noche, todos los soldados tendrán una taquiza de carnitas. Sin límite. Que coman hasta reventar. Carnitas. Mi general, no tenemos presupuesto. Yo lo pago de mi bolsillo. Así que ustedes preparen las tortillas y las salsas. Esa noche, el patio de armas de la 12. Brigada se llenó del delicioso olor a carne cocinándose. Eran las carnitas que Valentina había comprado con su propio dinero, casi vaciando las carnicerías del pueblo cercano. El sonido de la carne friéndose y las risas de los soldados llenaban el cielo nocturno. Valentina observaba la animada escena con una sonrisa de satisfacción mientras se tomaba un trago de tequila. En ese momento, el sargento Mendoza se acercó con un gran taco. Mi general, abra la boca. Oye, qué atrevido. ¿Cómo te atreves a darle un taco en la boca a tu general? Aunque lo dijo en tono de broma, Valentina abrió la boca y lo aceptó. Los soldados a su alrededor vitorearon. Está delicioso. Esto sí es carne de verdad. Valentina se rió a carcajadas con la boca llena. La carne que sabía a llanta vieja había desaparecido. Y en su lugar, se estaba forjando una sólida confianza. Resolver el problema de la comida mejoró notablemente la moral. La 12. Brigada se estaba convirtiendo no solo en una unidad, sino en una familia unida. Pero esta paz duró poco. Una llamada al despacho de la general anunciaba otra tormenta. Era de la Contraloría de la Secretaría de la Defensa. Una señal de que detrás de Carlos Torres y José Moreno había una fuerza mucho mayor. El asunto de la corrupción alimentaria parecía resuelto y la paz había regresado. Pero era la calma antes de la tormenta. Aquella llamada desesperada que José Moreno hizo justo antes de ser arrestado fue el origen de todo. Unos días después, 2 sedanes negros irrumpieron ruidosamente frente al cuartel general de la 12. Brigada.
No llevaban placas del ejército, sino de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Quienes bajaron eran el coronel Antonio Fuentes, de la Contraloría de la Sedena, y sus asistentes. Sus rostros eran severos. ¡Pum! La puerta del despacho de la general se abrió bruscamente. Una visita descortés, sin llamar. ¿Es usted la general Valentina Reyes? Soy el coronel Antonio Fuentes, de la Contraloría de la Sedena. Valentina, que revisaba documentos en su escritorio, levantó la vista lentamente. Su mirada se volvió gélida. ¿No le enseñaron a llamar a la puerta, coronel? ¿O cree que esta es su casa? El coronel Fuentes se encogió momentáneamente ante su imponente presencia, pero rápidamente recuperó su arrogancia. Sacó un documento de su portafolio y lo arrojó sobre el escritorio. No creo que estemos para formalidades. Esta es una orden de auditoría especial del secretario de la Defensa. Hemos recibido una denuncia de que usted detuvo ilegalmente al director de una empresa proveedora y rescindió un contrato sin el debido proceso, manchando el honor del ejército. Valentina ni siquiera miró el documento. Era un escenario que ya había previsto. El respaldo en el que confiaba Moreno estaba en la cúpula de logística de la Sedena. ¿Así que vienen a investigarme? No es una investigación. Es una orden. Retire inmediatamente la denuncia contra el señor Moreno y restablezca el contrato con su empresa. Y prepárese para una audiencia disciplinaria por su responsabilidad en este asunto. Las palabras del coronel eran una amenaza clara. Respaldado por el poder de la Sedena. Creía que podía aplastar a una simple general de brigada. Valentina se levantó lentamente. Caminó hasta quedar frente al coronel. Eran de una estatura similar. Pero la presencia de Valentina era abrumadoramente superior. Coronel, ¿cuánto le pagó Moreno? Los ojos del coronel se abrieron de par en par. ¿Qué dice? Mida sus palabras. ¿Quiere que lo demande por difamación? ¿Honor? ¿Acaso el honor de la Sedena es proteger a quienes dan de comer carne podrida a los soldados a cambio de sobornos? Valentina abrió un cajón de su escritorio y sacó una gruesa carpeta. Se la arrojó al pecho del coronel. ¿Sabe qué es esto? Es una copia del libro de contabilidad secreto que encontré en la caja fuerte de la oficina de Moreno. Hay muchos nombres conocidos ahí. El suyo también aparece. Y el de quien lo envió, el general de división Silva, director de logística, parece ser tratado como un cliente VIP. El rostro del coronel se volvió ceniciento. Le temblaban las manos. El libro que creía que había sido confiscado por la policía militar en el arresto de Moreno, en realidad había sido asegurado por Valentina por separado. Ella, que había perfeccionado sus habilidades de recolección de inteligencia desde sus días en las fuerzas especiales, no habría actuado sin un plan de respaldo. Esa es una prueba obtenida ilegalmente. No tiene validez. ¿Ilegal? Yo, como comandante de esta brigada, ejercí mi autoridad legítima para extirpar un cáncer que amenazaba la salud y la vida de mis subordinados. Estaba pensando si filtrar este libro a la prensa o enviárselo directamente al fiscal general militar. Pero como ha venido usted en persona, me ha ahorrado el trabajo. Valentina levantó su teléfono con aire despreocupado. Creo que convocaré una rueda de prensa ahora mismo. Contralor de la Sedena amenaza a general de brigada para proteger a empresa corrupta. Sería un titular de primera plana para mañana. ¿No cree, general? Un momento. Hablemos. Por favor. El coronel, desesperado, intentó agarrarla del brazo. En ese instante, la mirada de Valentina cambió drásticamente. Apartó su mano de un golpe y, en un movimiento rápido, le torció el brazo por la espalda y lo inmovilizó. ¡Ah! Con un grito de dolor, el coronel cayó sobre el escritorio. Sus asistentes intentaron intervenir, pero se quedaron helados ante la orden cortante de Valentina. Nadie se mueva. Si se mueven, los consideraré cómplices de obstrucción a la justicia y agresión a un superior, y serán arrestados de inmediato. Un silencio tenso y mortal llenó el despacho. Valentina, con el brazo del coronel todavía torcido, le susurró al oído, escúcheme bien, a mis soldados no los toca nadie, ni usted, ni el presidente. Vuelva corriendo a la Ciudad de México y dígale a su jefe, el general Silva, que se vaya preparando para quitarse el uniforme. Mañana a primera hora, el original de este libro estará en el escritorio del consejero jurídico de la presidencia. Valentina lo soltó. El coronel retrocedió, tambaleándose. La miró con ojos aterrorizados. Esta mujer estaba loca. No, no estaba loca. Era una verdadera soldado. Una que no conocía la palabra negociación. Ya veremos, dijo el coronel. Y huyó del despacho como un cobarde.
mientras observaba desde la ventana cómo el sedán desaparecía a toda velocidad. Valentina esbozó una sonrisa amarga. No hay nada que ver. Esta batalla ya está ganada. Inmediatamente, llamó al asesor jurídico por el interfono. Asesor, tome el libro original ahora mismo y vaya a la Fiscalía Militar. No confío en la gente de la Sedena. Así que entrégueselo directamente al fiscal general. Diga que va de mi parte. Él sabrá. A la orden, mi general. A la mañana siguiente, las noticias estallaron. El director de logística de la Sedena, un contralor y otros 3 oficiales de alto rango fueron arrestados de emergencia por cargos de corrupción. Los soldados de la 12 Brigada, viendo las noticias en la televisión de sus barracones, vitorearon. ¡Guau! Nuestra general los barrió a todos. Es increíble. Ahora nadie se atreverá a meterse con nosotros. Valentina apagó la televisión y miró por la ventana. A lo lejos, las cumbres de la Sierra Madre Occidental estaban cubiertas de nieve. Los enemigos internos habían sido eliminados. Pero el verdadero deber de un soldado es el combate. Era hora de demostrar su verdadera habilidad. El invierno se intensificó y llegó enero. Era la temporada de los ejercicios de combate del ejército. Esta vez, no se trataba de un escenario convencional en el que la 12 Brigada, el Ejército Azul, atacaba y una unidad especializada de oposición, el Ejército Rojo, defendía. Por orden especial del alto mando, se decidió realizar un ejercicio de maniobras libres entre 2 unidades vecinas, la 21 y la 12 Brigada de Infantería. El comandante de la 21 Brigada era el general de brigada Omar Velasco, un militar de la vieja escuela y de carácter conservador. Siempre había menospreciado a Valentina Reyes por ser mujer y no provenir de la misma academia que él. ¿Una mujer de general? Es el fin del mundo. ¿Cree que la guerra es un juego? En esta ocasión le voy a bajar esos humos. El general Velasco lo proclamó con arrogancia en una reunión de Estado Mayor antes del ejercicio. La 21 Brigada tenía más personal y equipo más moderno. Objetivamente, la 12 Brigada estaba en desventaja. El día del ejercicio, una vasta zona montañosa entre Durango y Zacatecas fue designada como campo de batalla. La temperatura era de -20 grados. En su puesto de mando, Valentina estudiaba el mapa. El enemigo atacará de frente. El general Velasco es un comandante de manual. Intentará romper nuestro centro con su potencia de fuego abrumadora y atacar nuestros flancos con unidades móviles. El jefe de operaciones preguntó, entonces, ¿deberíamos centrarnos en la defensa? Nos superan en número en una proporción de 1.5 a 1. Valentina negó con la cabeza. No, defender es morir. Nos convertiremos en fantasmas. Señaló una ruta montañosa y escarpada en el mapa. Iremos por aquí. Los oficiales se quedaron atónitos. Mi general, ahí no hay camino. Es una zona de acantilados. Intransitable incluso a pie. No digamos en vehículo. Además, la nieve llega hasta la cintura. Por eso mismo iremos por ahí. El enemigo también pensará que es imposible y habrá dejado esa zona desprotegida. Valentina se levantó. Se puso un uniforme de camuflaje de nieve sobre su ropa de combate. Yo misma lideraré un batallón y me infiltraré. El resto de las tropas hará mucho ruido en el frente para distraerlos hasta que ataquemos su puesto de mando. El jefe de Estado Mayor intervino con urgencia. Mi general, no puede ir usted. Es demasiado peligroso. ¿Quién dirigirá la operación? Lo haré por radio. Y mi presencia en el campo de batalla es la forma más rápida y precisa de dirigir. Sargento Mendoza, ¿estás listo? El sargento Javier Mendoza, que esperaba en un rincón de la sala, se levantó de un salto. Ahora era el radiooperador personal de la general. Listo, mi general. Vamos. A hacer historia. El reloj marcaba las 10 de la noche. Unos 400 hombres del 3 grados batallón de la 12 Brigada, convertidos en fantasmas blancos, escalaban los acantilados de una montaña famosa por su dificultad. Una ventisca furiosa dificultaba la visibilidad a más de 1 metro. Los soldados, atados unos a otros con cuerdas, ascendían en silencio. Al frente de ellos iba Valentina. Las condiciones eran aún más duras que en sus días en las fuerzas especiales, pero no había vacilación en su avance. Mientras tanto, en el puesto de mando de la 21 Brigada, dentro de un búnker cálido, ya daban por sentada la victoria. Los de la 12 Brigada no podrán moverse con este tiempo. En cuanto amanezca, los bombardearemos con artillería y los aplastaremos con nuestros blindados. El general Velasco bebía café tranquilamente.
No tenía ni idea de que su retaguardia ya estaba siendo infiltrada. Todos los sistemas de vigilancia de la 21 Brigada se concentraban en las carreteras principales y los puntos estratégicos, dejando la zona de acantilados, que consideraban intransitable, como un punto ciego. A las 3 de la madrugada, a 500 metros detrás del puesto de mando de la 21 Brigada, unas colinas blancas enterradas en la nieve comenzaron a moverse sutilmente. Eran Valentina, Mendoza y el 3 grados batallón. Después de una infernal marcha de 5 horas por la montaña, habían llegado a una posición desde la que podían clavar una daga en el corazón del enemigo. Todos, verifiquen su equipo Miles. La señal de inicio será mi disparo, susurró Valentina por el radio. Se bajó las gafas de visión nocturna y apuntó con su rifle. En la pantalla verde, vio a los guardias de la entrada del puesto de mando tiritando de frío y medio dormidos. Un disparo de fogueo salió de su rifle y un láser se proyectó. Un agudo pitido de muerte sonó en el chaleco del guardia. ¡Al ataque! ¡Acaben con ellos! Los 400 fantasmas emergieron de la nieve y asaltaron el puesto de mando. La 21 Brigada, sorprendida por un ataque inesperado desde la retaguardia, entró en pánico. ¡Enemigos! ¡Es una emboscada! ¿De dónde han salido? El puesto de mando, que se suponía seguro, se convirtió en un caos. El general Velasco salió de su saco de dormir en ropa interior y se encontró cara a cara con Valentina. Ella se quitó la capucha de su traje de camuflaje de nieve y le apuntó con el rifle. Su rostro estaba enrojecido por el frío, pero en sus labios había una sonrisa de victoria. General Velasco, lamento interrumpir su sueño. ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? En la guerra, ¿hay distinción entre generales y soldados? El que gana, manda. Valentina apretó el gatillo. ¡Pum! Una luz roja se encendió en el sensor del pecho del general y una voz electrónica anunció su muerte, rompiendo el silencio. El puesto de mando de la 21 Brigada fue aniquilado. Mi general, situación controlada. Puesto de mando enemigo neutralizado, informó el sargento Mendoza con la voz alterada por la emoción. Valentina bajó el rifle y saludó militarmente. Buen trabajo. Hemos ganado. Al amanecer, el centro de control del ejercicio anunció el resultado final. Una victoria aplastante para la 12 Brigada. Era la primera vez en la historia del ejército que un comandante de brigada se infiltraba personalmente en las líneas enemigas para eliminar al comandante contrario. El general Velasco, incapaz de levantar la cabeza, se sentó en el lodo con la mirada perdida. La mujer a la que había subestimado, la que creía que era solo una figura política, era un verdadero monstruo, una militar de campo que no conocía la palabra compromiso. Valentina se acercó y le tendió la mano. Ha sido una buena batalla, mi general. La próxima vez nos veremos en el frente. Velasco, con la mano temblorosa, estrechó la suya. En su mirada, el desprecio había sido reemplazado por un temor reverencial. Sí, he perdido. Eres realmente increíble. La leyenda de la víbora no era un rumor. Valentina se giró hacia sus soldados. Los hombres del 3 grados batallón, que habían luchado en la nieve toda la noche, la aclamaron. ¡Viva la general! ¡Viva la 12 Brigada! Sus gritos llenaron los valles de la sierra. Valentina levantó el puño en alto. Ya no era solo una comandante. Era la heroína de sus soldados, el orgullo de la 12 Brigada. Pero la alegría de la victoria duró poco. Recibió una llamada urgente del alto mando en la Ciudad de México. El jefe del Estado Mayor quería reunirse con ella en persona por el resultado tan extraordinario del ejercicio. Sin embargo, detrás de esa llamada se ocultaba otra gran conspiración. Las fuerzas que envidiaban su habilidad estaban preparando su última trampa. Con la gran victoria en el ejercicio de combate y la erradicación de la corrupción alimentaria, la fama de la general Valentina Reyes se disparó. La prensa la aclamaba como una verdadera soldado, la Juana de Arco de México. Pero donde hay mucha luz, también hay una sombra profunda. Las élites arraigadas dentro del ejército, que se sentían amenazadas por sus audaces acciones, preparaban su contraataque final. En el centro de esta conspiración estaba el general de división Miguel Saldaña, comandante de recursos humanos del ejército. Era compañero de academia del director de logística encarcelado y tenía estrechos vínculos con la familia del antiguo mayor Carlos Torres. Para evitar que Valentina fuera considerada para el próximo ascenso, planeó una astuta campaña de desprestigio. Una mañana, los foros de Internet y las secciones de comentarios de las noticias se llenaron de publicaciones maliciosas. Polémica por el maltrato a soldados en la 12ª Brigada. Aumento de casos de congelación por el frío extremo.
Entrenamiento de exhibición que ignora la seguridad. Los soldados están destrozados. La histeria de una general. Grave violación de los derechos humanos de los soldados. Fotos manipuladas y denuncias anónimas inundaron la red. Una foto de un soldado dormido por el agotamiento fue presentada como si se hubiera desmayado por un maltrato. El hecho de que hubiera erradicado la corrupción y les hubiera dado carnitas a los soldados de su propio bolsillo fue tergiversado como una violación de las normas y malversación de fondos. La opinión pública cambió drásticamente. Las organizaciones de derechos humanos recibieron una avalancha de quejas. Y la entrada de la base se llenó de manifestantes que exigían una investigación. El general Saldaña no desaprovechó la oportunidad y envió de urgencia a la Contraloría del Ejército a la 12. Brigada. Era una auditoría selectiva y de alta intensidad, llevada a cabo por el Ejército, no por la Sedena. Desde su despacho, observando a los manifestantes, Valentina esbozó una sonrisa amarga. Creía que los enemigos solo estaban fuera, pero todavía quedan ratas escondidas aquí dentro. Su asistente entró con una expresión preocupada. Mi general. Se ha confirmado que el Consejo Disciplinario del Ejército se reunirá la próxima semana. No se descarta que se emita una orden de suspensión de sus funciones. Debe preparar sus alegaciones con urgencia. ¿Alegaciones? Si no he hecho nada malo, ¿por qué debería dar explicaciones? Era cierto que el entrenamiento había sido duro y que había roto las reglas para alimentar a sus soldados con su propio dinero. Pero Valentina no se avergonzaba. No tenía intención de ceder ante la injusticia. Ante los auditores, defendió con firmeza su filosofía de mando. Pero para ellos, que actuaban bajo las órdenes de Saldaña, era una mera formalidad. Ya habían decidido su destitución y llevaron a cabo una investigación amañada. El ambiente en la base se enrareció. Los soldados estaban inquietos y preocupados por los rumores de la destitución de su general. Oigan, ¿de verdad van a destituir a la general? No puede ser. Es la que nos dio de comer bien y se revolcó en el lodo con nosotros. ¿Y eso es un delito? Los de arriba están podridos. En ese momento, el sargento Javier Mendoza, que miraba su teléfono en el barracón, se levantó de un salto. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Creen que somos las víctimas porque nos quedamos callados. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Decir la verdad. ¿Quiénes son las verdaderas víctimas y quién es la verdadera heroína? Con las manos temblorosas, Mendoza entró en un foro anónimo popular entre los militares. La voz del soldado, y comenzó a escribir. Soy el sargento Javier Mendoza, de la 12ª Brigada. Las noticias actuales son una completa distorsión de la verdad. Describió detalladamente cómo la general lo había salvado en el campo de entrenamiento, cómo había cargado con la mochila de un soldado en la marcha de 40 kilómetros, y cómo había desechado la carne podrida para comprarles carnitas de su propio bolsillo. Al final, hizo un llamamiento. No fuimos maltratados. Por primera vez en nuestra vida, fuimos tratados como soldados. Si pudimos soportar el frío extremo, fue porque la general estaba al frente, protegiéndonos del viento. Por favor, salven a nuestra general. La publicación de Mendoza fue el detonante. Soldados de la 12. Brigada comenzaron a dejar comentarios con sus testimonios. Incluso veteranos que ya habían terminado su servicio se unieron. Yo terminé mi servicio el mes pasado. La general Reyes es una verdadera soldado. Solo por haberse deshecho de esa basura de Carlos Torres. Se merece un premio. La opinión pública dio un vuelco de la noche a la mañana, cuando se descubrió que todo era una campaña de desprestigio. La indignación de la gente se dirigió hacia el alto mando del ejército y el general Saldaña. En la plataforma de peticiones del gobierno, una solicitud para retirar la sanción a la general Reyes y castigar a los conspiradores superó rápidamente las 200.000 firmas. El día del Consejo Disciplinario. En la sala de juntas del alto mando, el general Saldaña, que presidía la sesión, sudaba frío mientras revisaba su teléfono. La presión pública era abrumadora, y hasta el secretario de la Defensa le había dado la espalda. Valentina entró en la sala con su uniforme de gala. Su expresión era serena. General Reyes. Los cargos en su contra son, comenzó a decir Saldaña, pero Valentina lo interrumpió. ¿Cargos? ¿El delito de entrenar a los soldados con rigor y alimentarlos bien? ¿O el delito de haber ofendido a comandantes ineptos y corruptos? ¿Qué? Mida sus palabras. General Miguel Saldaña. ¿Creía que no sabíamos que recibió favores del padre de Carlos Torres a cambio de protegerlo? Valentina sacó una grabadora. Contenía una conversación entre Saldaña y Torres durante una visita a la prisión. Valentina había estado vigilando las visitas de Torres a través de sus contactos de inteligencia.
Tú solo mantén la boca cerrada esta vez. Y yo te sacaré de aquí. A esa mujer, Valentina Reyes, la destituiré de una forma u otra. Al reproducirse la grabación, la sala quedó en un silencio sepulcral. El general Saldaña se desplomó en su silla, con el rostro pálido. A partir de este momento, usted ya no está bajo mi juicio. Será juzgado por el pueblo y por la ley. La puerta se abrió y entraron los fiscales militares. El general Saldaña fue arrestado en el acto por soborno y abuso de autoridad. Sus gritos mientras se lo llevaban eran más patéticos que los gritos de ánimo de los soldados de la 12 Brigada. Al salir del consejo disciplinario, Valentina miró al cielo. Las nubes se estaban disipando. Lo que la había protegido no eran sus insignias ni el poder. Había sido el corazón de los soldados a los que había tratado con sinceridad. El tiempo pasó y llegó marzo. La primavera comenzaba a sentirse en la sierra, y el agua del deshielo corría por los arroyos. La 12 Brigada se había convertido en la unidad de élite del ejército mexicano. El lugar que antes se conocía como el cementerio de los generales era ahora la cuna de una leyenda. Y hoy era el día de la baja del sargento Javier Mendoza. Frente al puesto de guardia, Mendoza, con su uniforme impecablemente planchado y su insignia de baja, esperaba. Sus compañeros y los soldados más jóvenes lo despidieron con abrazos. Cuídate mucho, Mendoza. Haz mucho dinero. Llámanos. ¿Nos invitas a algo? Justo cuando la ruidosa despedida terminaba y Mendoza se disponía a salir, un jeep se acercó desde el cuartel general. El vehículo con la placa de mando se detuvo y del asiento trasero bajó la general Valentina Reyes. No llevaba una vara de mando, sino una pequeña bolsa de compras. Mi general, dijo Mendoza, sorprendido, y la saludó. Valentina sonrió y le bajó la mano. No saludes. Ya eres un civil. Su voz era cálida, como aquella que había oído en el lodazal del campo de entrenamiento. Valentina le entregó la bolsa. Toma. Son unos zapatos para cuando salgas. Has trabajado duro hasta desgastar las botas. Es justo que te vayas con unos zapatos nuevos. Dentro de la bolsa había unos tenis de marca. A Mendoza se le enrojecieron los ojos. Que una general fuera a despedir personalmente a un soldado y le diera un regalo era algo inimaginable. Mi general, gracias. Muchas gracias. Mendoza se mordió el labio para no llorar. Los recuerdos del duro invierno pasaron por su mente como un relámpago. Pero en cada uno de esos recuerdos, siempre estaba la general Valentina Reyes. Mendoza, fuiste uno de los subordinados de los que más orgullosa me he sentido en mi carrera. Gracias a la valentía que demostraste, yo también pude resistir. No pierdas ese espíritu ahora que vuelves a la vida civil. Lo tendré presente, mi general. Y usted cuídese mucho. Nunca olvidaré a la 12 Brigada. Mendoza volvió a saludar con respeto. Esta vez, no como un soldado, sino con la admiración que se le tiene a un mentor. A la orden. Valentina también se puso firme y le devolvió el saludo. A la orden. Buen viaje. Mendoza salió del puesto de guardia. No miró atrás, pero sentía a sus espaldas la bandera de la 12 Brigada y la figura de la general Valentina Reyes, firmes como una montaña. Después de que se fuera, Valentina caminó por el patio de armas. En el campo, donde brotaba la hierba nueva, los reclutas corrían y gritaban con energía. Asistente. A la orden. Mi general. ¿Tenemos fecha para el entrenamiento de combate de este año? Está programado para el mes que viene. Valentina sonrió. Perfecto. Esta vez, lo alargaremos 2 días más. Y yo también participaré. Diles que se preparen. Porque esta vez en la cámara de gas vamos a cantar 2 estrofas del himno. El asistente puso cara de sufrimiento, pero los pasos de Valentina eran más ligeros que nunca. La brisa primaveral de la sierra acarició sus 2 estrellas. La carne podrida había sido estirpada, y en su lugar, crecía piel nueva y fuerte. Mientras ella estuviera allí, la 12 Brigada de Infantería, caudillos, del ejército mexicano jamás flaquearía. El campo de entrenamiento de las estrellas. Fue un infierno, pero también fue la cuna donde nacieron los verdaderos soldados.